Ahora de lo que pasó en Lincoln, ¿no? Ustedes ya conocen la muerte de Rosana, 34 años tenía, de su hija Evelyn, que fue apuñalada por la expareja de Rosana. Estamos en vivo allí en Lincoln, está Diana de Glawi con el móvil. Diana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y el horror de la historia en Lincoln, del doble asesinato, tuvo diferentes partes. En un principio, conocer la historia que se dio cerrada ayer a última hora cuando encontraron el cuerpo del autor del doble asesinato, tanto de Rosana, de 34 años, como de su hija Evelyn, de 10 años, y de allí en adelante también un montón de cuestionamientos que se dan porque era un hombre que tenía antecedentes de violencia de género, qué había pasado con todas las alertas de otras exparejas. Pero aquí un punto importante que hasta ahora quizás no se venía mencionando tanto, y es que Rosana Bustos no había hecho ninguna denuncia contra él. En la Fiscalía han averiguado y no tienen ninguna erradicación de que ella ha alertado sobre este tema. Sí tenía denuncias de otras mujeres, nosotros les hemos hecho algunas notas a otras exparejas sobre la característica violenta que tenía. Y si bien la historia en sí se terminó y se cerró porque han encontrado al autor del hecho, en este caso se quitó la vida, por supuesto la Fiscalía sigue y la causa no está cerrada, por lo menos por lo que nos informaron hasta el momento. Por otro lado, queda otra de las partes, la conmoción en Lincoln, los vecinos preocupados, realmente también choqueados por la noticia, por la historia de Evelyn, que salió malherida, buscando ayuda, tratando de encontrar a alguno de los vecinos o bien a sus familiares, como finalmente encontró a su tía Leticia. Y también un poco el tratamiento que se le da a este tipo de cuestiones. Por eso, muy amablemente, el intendente de Lincoln, Jorge Fernández, nos atendió como para que nos cuente un poco la dinámica de cómo se está resolviendo en las distintas ayudas que le dan a las mujeres que presentan este tipo de problemática familiar, de violencia de género. Intendente, gracias por atendernos y me gustaría que usted nos dé un panorama, en principio, de cómo se ha vivido la historia de Bustos y de su hija, y en segundo lugar, la problemática que se vive con la violencia de género. Bueno, yo cuando hablamos de violencia, hablo de violencia en su totalidad. No puedo separar violencia por parte más que ella sea mujer o hombre. Hay violencia por un lado y por el otro, ¿no? O es una sola violencia. Y creo que estábamos saliendo de un duelo. Era un duelo donde todo el mundo lo conocía, que era el caso Tomás, pero de alguna manera nos vuelve a sorprender una actitud compleja. Yo se lo decía a ustedes antes de entrar en cámara, el hecho de que muchas veces el interior se expone a nivel medios de comunicación en toda la República Argentina por este tipo de cosas, cuando hay otras cosas también para poder mostrar que son muy importantes. Evidentemente, todo lo que nosotros podamos hacer, nada puede llegar a una acción de contención a esta cuestión que tiene que ver con rayar la locura. Esto es algo que rayaba la locura. Yo a este señor López lo conozco de más de 20 años. Jamás en mi vida pensé que podía llegar a cometer una atrocidad de semejante magnitud. Siempre me pareció una persona introvertida, de mirada huidiza, pero nunca era una persona que yo lo había visto, o por lo menos yo nunca lo había visto, ni era pendenciero, ni era, no bebía alcohol, trabajaba con una persona que tiene equipos de sonido, de los cuales en más de muchas oportunidades nos hemos encontrado acá en el patio cívico de la municipalidad, donde de alguna manera nos saludamos, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Pero jamás hubiésemos pensado que podía llegar a una situación tan compleja. Habría que ver cuáles son las cuestiones por ahí que llevan a que una persona pueda tener una actitud de semejante locura, ¿no? Fernández lo dejo en contacto con los estudios de C5N, Melina Freiderman y Diego Morán lo están escuchando. Gracias, Diana. ¿Cómo le va? Intendente, ¿cuál es concretamente la ayuda que se le brinda a las víctimas de violencia de género allí en Lincoln? Y es el segundo caso, por lo menos, que se ha conocido a través de los medios, ¿no? Porque estamos teniendo en cuenta también el caso de Matías, que lo que se llama en violencia de género es una violencia vinculada, cuando descargan la violencia hacia otros seres de la familia. ¿Qué es lo que se hace concretamente?
Bueno, yo lo que decía Diana, nosotros trabajamos por la violencia, es decir, no podemos separar entre violencia de género y no género. Se ha dado en estas dos últimas etapas dos cosas muy puntuales que tienen que ver con la mujer, ¿no? Y fundamentalmente lo que nosotros hacemos es un trabajo que tiene que ver con un apoyo desde el punto de vista psicológico para muchos chicos en cada uno de los 4 sectores de la comunidad y en cada uno de los pueblos del partido de Lincoln, donde trabajamos con asistentes sociales, con psicólogos, con mesas de trabajo de trabajadores del tema. Ahora yo lo que le voy a decir es algo que en más de una oportunidad lo he repetido en muchos medios. Nosotros tenemos cuestiones culturales que de alguna manera tendríamos que vencer, particularmente los hombres. Hay muchos, nosotros podemos trabajar con los chicos, pero no podemos trabajar con la familia porque a veces la familia no se acerca o la pareja no se acerca a hablar con nosotros. Y hay veces que alguien de la pareja requiere de un tratamiento psicológico. Y los hombres tenemos una cuestión cultural que es como que nos cuesta de alguna manera vencer la barrera de tener que ir a un psicólogo y preguntarle o contarle qué realmente nos está pasando para poder resolver algún tipo de problema. A partir de lo que ha sucedido, lo que podemos hacer nosotros es siempre que es acotar lo que la justicia nos dice. Si la justicia nos dice que los chicos que quedaron necesitan asistentes sociales, psicopedagogas, psicólogos, el municipio brinda todo lo que realmente está al alcance y si no lo tiene, lo va y lo busca. Y en lo demás puedo decirle que también a las abuelas de estos 2 chicos, como son menores, la justicia les ha dado el abrigo como para que los chicos estén contenidos con sus abuelas. Intendente, usted recién dijo que conoce o conocía a Miguel Ángel López, ¿no? El presunto asesino. ¿En qué contexto conocía a este hombre desde hace tanto tiempo? ¿Y sabe si había denuncias en su contra, ya sea de la víctima actual o de anteriores parejas? No, la verdad que yo de las denuncias me enteré ahora. La verdad nunca pensé que era una persona de acciones violentas, ¿por qué voy a mentir? Al contrario, pensé que era un muchacho que trabajaba, que a veces tenía trabajos esporádicos, que trabajaba de de albañil, que trabajaba como de plomo de alguien que tiene un equipo de sonido muy grande y que por sobre todas las cosas, yo antes de ser intendente era comerciante, tenía un autoservicio con una panadería y él sabía ir a comprar a mi negocio en más de una oportunidad y que yo lo llamaba de sobrenombre Pepe. No me pregunté por qué, porque siempre le decía Pepe, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y siempre fue una persona de conductas normales. Nunca pude llegar a pensar que podía cometer de alguna manera alguna cosa de semejante similitud. ¿Y qué denuncias había en contra de él? O sea, que se conocen ahora, ¿no? No. Las desconozco, lo único que es lo mismo que decía Diana recién, que hay algunas exparejas de él que han hablado y que manifiestan que han hecho alguna denuncia. Ahora, si hay alguna denuncia por escrito, se debe haber tomado alguna cuestión de mayor atención en el tema. Si no están por escrito, la verdad que no lo sabría. Intendente, vuelvo otra vez al tema de la cuestión de género. Usted dice que trabajan en la violencia en general, pero cuando se trata de violencia doméstica, muchas veces las mujeres no hacen la denuncia porque no tienen el sostén por parte, por ejemplo, de la Intendencia, del municipio o de las ONG para darles un sostén habitacional, un sostén económico, un sostén para sus hijos. Entonces, de ahora en más, si no se está trabajando puntualmente en la violencia doméstica contra las mujeres, ¿qué es lo que tienen previsto para ellas? No, pero nosotros tenemos un trabajo que lo hacemos y a partir de ahí nosotros hay mucha gente que le pagamos el alquiler de un lugar donde vivir, los asistimos con alimentación, hacemos lo que... es más, nosotros tenemos una estadística de denuncias que tiene que ver con el municipio, lo que tiene que ver con la fiscalía y con la policía, radica con la fiscalía y con la policía o con el juzgado de paz. Por esa misma razón digo, en la municipalidad no existía ninguna denuncia contra López. Bien. Por ende no nos enteramos absolutamente de nada. Ahora, si existió en alguno de los otros estamentos públicos una denuncia, se debería haber tomado mayor atención. Seguro. Puntualmente cuando hay una cuestión que tiene que ver con lo emocional y afectivo, ¿no? Es bueno recordar también que ahora con la modificación que se ha hecho sobre la ley, entendiendo a los femicidios como una figura autónoma en el Código Penal, que aquella persona que sepa concretamente del círculo familiar que hay una situación de violencia puede ir y hacer la denuncia. No hace falta que la propia damnificada tome el coraje y vaya a hacer la denuncia. Es bueno también recordarlo porque también se puede actuar en ese sentido. Que es a veces lo que pasa, que la persona, por distintas razones, en una comunidad donde, como yo le decía al principio, por lo menos nos saludamos todos, hay a veces hasta una situación de incomodidad de ir a plantearse o a ventilar las cuestiones propias que tiene una familia de la puerta para adentro. De la misma manera que te digo que a los hombres les cuesta enormemente tener que asumir la necesidad de hacer una terapia psicológica o ir a ver un psiquiatra a veces, te digo de la otra manera. Por eso nosotros trabajamos con los chicos ahora, a veces hay que trabajar con la familia, hay que trabajar que creo que también esta es una deuda pendiente que tenemos todos los que tenemos responsabilidades públicas. Seguro. Intendente Fernández, muchísimas gracias. Gracias, Diana, por tu trabajo y el contacto que nos has establecido con el intendente.
Melina, Diego, Sí. Si les parece, agregar principalmente por lo que mencionaba sobre la modificación del Código Penal, que precisamente la causa se está manejando y aparentemente se va a calificar como doble homicidio calificado por femicidio y suicidio. Entonces se tiene en cuenta también esa modificación y se establece el femicidio también en la carátula. Bien, gracias, muchas gracias Diana por este aporte. Hasta luego. Hasta luego.